Muy buenas noches, queridos amigos, colegas, litigantes y no litigantes, futuros litigantes del país. El tema de hoy la he denominado la investigación previa, desde el punto de vista de la defensa penal. Pero fundamentalmente quiero hacer referencia a las fases del sistema penal, que no es lo mismo que las fases del proceso penal o las fases del procedimiento penal. En el sistema penal tenemos la fase de investigación o fase de indagación previa o fase preprocesal. Luego tenemos la fase procesal penal propiamente dicha con las etapas del proceso penal. Luego de ello viene la fase de impugnación. Después está la fase de ejecución. Y posterior a ello viene una nueva fase, la fase de revisión penal. Y por último, la fase de reivindicación. Hoy nos vamos a referir en forma técnica y práctica a la investigación previa como fase preprocesal penal. ¿Quiénes son los actores en esta fase? Fundamentalmente, la presunta víctima, el presunto o presunta ofendida, el abogado que lo representa de la parte denunciante, la fiscalía y la defensa del patrocinado o patrocinada. Esos son los actores principales y fundamentales. Cabe señalar que la fiscalía en los delitos de acción penal pública es quien lleva la investigación en esta fase preprocesal, es decir, quien va a recopilar todos los elementos de investigación materiales, testimoniales, instrumentales y documentales para en su momento desestimar, pedir el archivo o formular cargos a que se inicie un proceso penal. La función de la defensa es, en cambio, desestimar esos elementos de investigación para en su momento solicitar de que se dé el archivo de la investigación y por ende concluya dicha investigación preprocesal y no vayamos a un proceso penal. Todo sobre la indagación previa, sobre lo que estamos exponiendo, consta en la ley penal ecuatoriana, en la ley penal de cada país. Lo mismo el trámite, el procedimiento. Sin embargo, lo estamos haciendo en forma práctica. ¿Qué debe hacer un litigante en el primer momento en que le contraten la defensa en una indagación previa? Primero, debe, antes ya de iniciar en la defensa penal, tomar el caso, acudir a leer la denuncia, ver de qué se trata y planificar, es decir, hacer cuenta que va a una guerra. Pero esta es la primera batalla y quizá la última de las batallas. Preparar la defensa, ver con qué elementos de investigación va a contar a favor de su patrocinado, con qué testimonios, con qué huellas, con qué elementos materiales va a contar y poder pedir a la fiscalía. Y por supuesto, con qué elementos de investigación, teléfonos, mensajes de teléfonos, redes sociales, con qué otros elementos o instrumentos puede contar. Planificar como que fuese una guerra, como que fuese un combate, como que fuese una partida de ajedrez deportiva. Contar con la logística suficiente para hacer una investigación, recomendación. Nosotros los litigantes debemos hacer nuestra investigación paralela a la de la fiscalía para en su momento judicializarlo solicitando el determinado elemento de descargo a favor de nuestro patrocinado. Los principios que se manejan en la indagación previa. Es una fase preprocesal que en definitiva cuenta con dos principios especiales o especialísimos, diría yo, en cuanto tiene que ver a la reserva de la investigación, a la reserva de la indagación previa. Es decir, nadie
que no sea la parte procesal tiene acceso al expediente de la fiscalía. Segundo, no puede hacerse público, no puede publicarse por ningún medio, por cualquier medio informático, telemático, de la red social, la prensa, lo que sucede en el expediente o en la investigación previa. ¿Por qué? Porque comete un delito que está tipificado en la ley penal y sancionado con pena privativa de libertad. Luego de ello, vamos a ver específicamente, cuando usted ya toma el caso, ¿qué hace primeramente? Alguien me dirá, señala casilla judicial y notificaciones. Sí, pero antes de ello, primera pregunta, hay que ver con qué fiscal se encuentra el expediente. Si le conocemos al fiscal, no hay problema. Sabemos quién es el fiscal o la fiscal. Si no le conocemos, debemos realizar nuestra investigación, ver quién es el fiscal, cómo ingresó a laborar en la fiscalía, a través de qué concurso, cuánto obtuvo en el concurso, qué nota obtuvo en el concurso, dónde vive. Hay que acudir con investigación de campo y con investigación investigativa. Es decir, hay que investigar en el Facebook, en las redes sociales. Vamos deduciendo qué ideología política tiene, qué ideología en cuanto a las razas, a la no discriminación tiene. Vemos qué calidad de estudiante ha sido en la universidad, qué calidad de profesional era antes de ingresar a la fiscalía, qué hacía antes de ser fiscal. Y luego acudimos en la parte de campo, al barrio donde vive. No hace falta preguntar en la tienda de la esquina a un vecino qué concepto tiene a dicho fiscal o a dicha fiscal. Hay que investigar también en la parte económica. ¿Cuánto tenía? Presumimos qué tenía, si tenía un vehículo, no tenía vehículo, vivía en un domicilio, un departamento y ahora de fiscal, en dónde vive, cómo vive. Y si podemos, investigamos cómo hizo su fortuna. Es importante también manifestar y preguntar a los colegas para saber si es un hombre, un fiscal o una fiscal proba, una fiscal que tiene harto conocimiento en el derecho, si es que tiene odio a los violadores, a los narcotraficantes, si tiene odio a los corruptos, o es más o menos imparcial. No podemos pedir imparcialidad a toda la fiscalía. Hay de todos los colores y de todos los sabores los señores fiscales. Esto es importantísimo. No significa para realizar algo de mala fe, ni mucho menos para deslealtad procesal. Significa para saber, por ejemplo, si estamos defendiendo a alguien que pertenece a un grupo GLBT y este fiscal es odiador de este tipo de situaciones, sabemos la forma en cómo nosotros debemos proceder con el fiscal. Si es una fiscal o un fiscal que tiene xenofobia, nosotros sabemos cómo proceder. Eso es importante. Esto no consta en los libros, no consta en la dogmática. En la práctica hay que hacerlo de esa manera. Luego vienen qué elementos de convicción, elementos de investigación. ¿Qué elementos de investigación, de cargo y de descargo se practica en esta fase preprocesal? Hay elementos de investigación comunes por la universalidad de la prueba, por el principio de comunidad de la prueba, por el principio de libertad de la prueba. Es decir, lo que hace el fiscal favorece a las dos partes. Nosotros nos creamos una teoría del caso en nuestra mente, antes ya inclusive de presentar nuestro escrito, porque precisamente hay que señalar casilla judicial, pero ya con un escrito. Mi recomendación es que lo hagamos con todas las peticiones posibles. Si es que hay 20, 30 peticiones, hagamos de esa manera. Pero primero vamos a los elementos de investigación comunes. Fundamentalmente, los elementos de investigación comunes son el reconocimiento del lugar o la inspección ocular técnica. Luego, generalmente se da el testimonio de la víctima, de los ofendidos. Se recepta el testimonio del victimario, del ofensor, de quien está investigado. Se recepta testimonios
de personas que conozcan o hayan visto los hechos, testimonio de oídas. Se recetan testimonios visuales de aquellos que constataron o pudieron haber constatado. También se recetan testimonios referenciales de personas del barrio, de la comunidad educativa o de cualquier otro lugar al que pertenezca el procesado. Cabe referirse también que hay ciertos elementos de investigación que son propios de fiscalía y propios de la defensa. Mi recomendación es la siguiente. Cuando presentamos la defensa dentro de la fase preprocesal, en el primer escrito hay que hacerlo estructurado de la siguiente manera. Primero, obviamente las generales de ley. Segundo, el delito del que se trata. Tercero, ponemos expresamente la teoría de la defensa. Y ahí expresamos cuál va a ser nuestra teoría fáctica, cuáles van a ser los hechos que nosotros vamos a demostrar en la investigación previa. Luego, sustentamos en derecho en qué normas de la ley penal, de la ley constitucional y de los instrumentos internacionales nos vamos a sustentar. Si es que está, obviamente, dependiendo de cada caso, de cada delito es diferente. Luego de ello, solicitamos los siguientes elementos de investigación. Primero, tenemos que solicitar todos aquellos elementos testimoniales. Si es que es la versión del versionista, del presunto agresor, tenemos que solicitarlo, que se señale día, fecha y hora. Cabe señalar que esto siempre es importante realizar ante la fiscalía, no ante los investigadores. Segundo, hay que solicitar una delegación para que se investigue por parte de uno de los miembros de la Policía Judicial o del departamento al que corresponda, según el tipo de delito al que se le pretenda juzgar. Tercero, hay que solicitar la reconstrucción de los hechos. Esto es fundamental dentro del derecho penal, dentro del derecho procesal penal, porque en derecho penal y procesal penal está el qué, cómo, cuándo y dónde se cometió el delito. Nosotros solicitamos la reconstrucción de los hechos para demostrar nuestra teoría del caso en cuanto a lo fáctico, a los hechos que vamos a demostrar, que vamos a probar en la investigación. Obviamente, se tiene que hacer todas estas diligencias con peritos de acuerdo a las dos doctrinas, la POPI de prueba ilegal y la DI de dignidad, igualdad y libertad probatoria. Luego, un elemento fundamental también es el reconocimiento del lugar de los hechos, ya sea en escena abierta o en escena cerrada. Es importante señalar una experticia de personalidad psicológica, de personalidad de nuestro patrocinado, para descartar una posible psicopatía criminal en cuanto tenga que ver con el delito. Dependiendo del delito, si es delito sexual, habrá que solicitar una experticia psicológica con énfasis en la parte sexual. Es importante también señalar una diligencia de entorno social, laboral, familiar, porque esta demuestra ¿qué cosa? El riesgo, el no riesgo, el alto, mediano o poco riesgo que tiene nuestro patrocinado en el hogar en el que se desenvuelve. No es lo mismo un buen trabajador que tiene formado una familia, que no ha tenido problemas con la ley, que alguien que venga de una familia delincuencial, con todo respeto, en la que obviamente hay el factor de riesgo y nos va a dar las pautas a la fiscalía o en el caso a nosotros de que no pertenece a la hermandad, al mundo criminal, que si bien es cierto no debe ser discriminado por esta naturaleza, por su pasado judicial, sin embargo a veces esto influye en la fiscalía o en los fiscales. Otras diligencias fundamentales son aquellas que se relacionan con los medios telemáticos, informáticos, los aparatos electrónicos, como los teléfonos. Hay que pedir mensajes, triangulación de llamadas, mensajes elaborados a través de las redes sociales, las experticias pertinentes. A veces se me ha preguntado que si sirve la materialización hecha ante un notario. En materia de derecho penal, en derecho procesal penal, hay que regirse por la doctrina POPI de la legalidad en cuanto a la pertinencia.
puede servir, pero sin embargo como acto de investigación sirve siempre que se cumpla el principio de legalidad procesal, es decir, la legalidad de practicar el determinado elemento de investigación, es decir, por ejemplo, que tiene que ser elaborado, practicado por un perito en criminalística. Hay muchos expertos en balística, en biología forense, en el área que nos corresponda realizar. Aquí un paréntesis. Si nosotros habíamos dicho que es importante conocer al fiscal, también es importante saber con qué peritos contamos, saber qué tiempo es de perito, dónde laboró antes, qué problemas tuvo dentro de criminalística de la policía o simplemente dentro del sistema judicial, si está o no acreditado legalmente, si caducó su credencial para laborar como perito, en dónde se graduó, en dónde hizo sus estudios, en dónde se profesionalizó. Eso es importante, conocer al perito, fundamentalmente un litigante, porque caso contrario no sabemos ante quién estamos, si es un perito corrupto o no es un perito corrupto, si goza de buena fe con sus compañeros, con sus colegas, o es mal visto. Eso nos servirá para nosotros presentar las impugnaciones necesarias como una prueba deformada, una prueba que no tiene la capacidad de ser creíble, lo cual descartado eso podremos solicitar otra pericia con otro perito, y si no también podemos solicitar una metapericia que se conoce o una auditoría a dicha pericia. En dicha auditoría al perito que realice la misma le haremos conocer que él tuvo problemas administrativos, tuvo quejas, tuvo denuncias, que no tuvo la calidad suficiente como para ser un perito creíble. Es importante en la práctica penal. Luego de eso también tenemos que ver a los testigos. Cuando tengamos los testigos no significa que pongamos el nombre y llevemos a que a que rindan su versión sobre los hechos. Es importante prepararle al perito si solicitamos nosotros, prepararle al testigo, hacerle sentar en un cuarto aparte de nuestra oficina, o ahora por los medios telemáticos habrá que prepararle de esa manera. Primero, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién tiene que saludar? Tiene que ser un hombre educado, saber dónde se sienta. Empezar por el fondo del asunto pertinente, no darse las vueltas. Luego de eso, esperar a que le realicen las preguntas la fiscalía. Y nosotros debemos realizar las preguntas a través, por supuesto, de que fiscal acepte o no acepte cualquier pregunta que le hagamos a nuestro testigo. Pero siempre él ya va muy bien preparado, toda vez de que no se ha sorprendido en la fiscalía. Luego, el testimonio o la versión, no testimonio, versión, porque no es testimonio, la versión de nuestro patrocinado es fundamental. Si está en la cárcel, pues ahora todos ellos tienen teléfonos mejores que cualquier persona. A través del teléfono se le prepara cómo va a rendir su versión. Me hablo cuando estamos en una fase de instrucción fiscal, cuando está detenido. En la investigación previa generalmente no está detenido, está investigado. Entonces, personalmente lo hacemos. Personalmente le preparamos cómo debe rendir la versión. ¿Cómo debe rendir una versión un investigado? Primero, textualmente sobre la denuncia, textualmente sobre los hechos que se le atribuyen a cometido el delito. Y luego, obviamente, tendrá que dar los antecedentes, lo que ha sucedido o no ha sucedido posterior a esos presuntos hechos. Si puede, tendrá que dar nombres, apellidos, lugares, modos, formas, es decir, pensando siempre en la primera defensa, que se archive la causa. Y luego hay que pensar en que se podrá ampliar en una eventual investigación procesal penal de instrucción fiscal, donde tendrá que ampliar su versión y posiblemente en el transcurso de la investigación podrá convertirse en un colaborador eficaz, por ejemplo, o quien vamos pensando si es que es un delito ya de corrupción o grave, pensando en las rebajas de la pena. Sin embargo, es importante hacer o realizar este tipo de actuaciones en la práctica procesal penal. Fundamentalmente, es importante señalar también las pruebas periciales de todo tipo, que sea perito, que cumpla la legalidad y obviamente que nos favorezca. Debemos pedir también, generalmente lo hacemos los abogados litigantes, ampliaciones a las versiones de la otra parte de la fiscalía. Y a veces ampliación sobre la ampliación,
pero no hay que pedir por pedir, hay que especificar el asunto y el punto pertinente. Continuamos con todos los elementos de investigación y todos aquellos que se nos ocurra, dependiendo la persona, el delito que se investigue. En ese escrito que habíamos quedado, estamos en los elementos de petición de investigación. Luego de eso hay que poner la pertinencia. Generalmente a ustedes les debe haber ocurrido, y a nosotros igual, que el fiscal dice pertinencia del punto 5, pertinencia del punto 8. Entonces, en pertinencia ponemos dos cosas. Primero, hacemos un análisis técnico-jurídico, poniendo normas jurídicas, penales, normas constitucionales, principios jurídicos, derecho comparado, ponemos algo de jurisprudencia por ahí, constitucional, judicial, y alguno que otro caso de la Corte Interamericana, y manifestamos por qué es la pertinencia y para qué solicitamos esos elementos de convicción. Lo mismo, si nos remitimos a cada uno de los elementos, se me ocurre por qué solicitamos un examen médico legal, por qué solicitamos un examen psiquiátrico, por ejemplo. Puede ser la pertinencia para establecer que en su momento del delito no estaba en sus cabales, tenía ausencia de conocimiento, por lo tanto pasa a ser inimputable y no recibir en su momento ningún elemento de convicción para que sea procesado, más bien se archive la investigación previa. Luego de esa pertinencia, obviamente, ya todos saben, señalamos casilla y lo pertinente. Sin embargo, eso es lo importante. ¿Cuál es el trámite? El trámite fundamentalmente inicia con una investigación, con una denuncia o con una noticia del crimen por parte de uno de los fiscales, o inclusive en estos momentos con denuncias inclusive anónimas, o aquellas que salen en los medios de comunicación. Los fiscales inician o abren la indagación previa y señalan en primer momento una delegación a los miembros de la policía a que hagan conocer. Esto es la notificación a las partes que están en investigación, a la presunta víctima. Entonces, una vez que le notifican de ello, hay que acudir a la defensa en la forma, en los términos como ya había acabado de iniciar. Luego dura la investigación el tiempo que requiere la ley, 1 año, 2 años, inclusive más, dependiendo de los tipos de delitos. Sin embargo, en la práctica penal cabe mencionar, eso se denomina plazo razonable. Cuando se viola el plazo razonable, se viola el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Función Judicial y dará lugar a mala administración de justicia, a violación del debido proceso, pero violación del plazo razonable. Sin embargo, en la práctica hemos visto que duran 2, 3, 4, hasta 5 años, muchas investigaciones. A los 4, 5, 6, 7 años, recién el fiscal pone a disposición su petición de archivo. Esa es la práctica donde no consta en la ley penal de ningún país. Eso es la costumbre que se lo lleva prácticamente en el sistema de investigación. Vamos, ¿qué tipo de investigación se da en la fase preprocesal de investigación previa? 2 tipos de investigación. La investigación fiscal, es decir, de fiscalía, que tiene 2 objetivos: investigar íntegramente la verdad, y segundo, el principio de oportunidad técnica, que significa que él es el que lleva la investigación en forma objetiva e imparcial. 2 palabritas que a veces nos hacen reír: objetiva e imparcial. En la práctica, la mayor parte de casos no suele suceder. Piensan que ser fiscal es investigar elementos en contra de quien está investigado y con ello se termina. Luego, la investigación que lleva el investigador, el policía, el miembro del departamento al que le toca hacer la investigación de campo. Esta es una recomendación. Antes de continuar, quiero manifestar que se suscriban a nuestro canal Pitch and Green Land en YouTube. Ese es nuestro canal, ahí constan todos nuestros videos. Continuamos en forma gratuita, por supuesto. Luego, ¿cuál es la investigación? La investigación del investigador. Pero paralelo a ello, nosotros debemos contratar a personal, ex policías, ex militares de investigación o simplemente detectives que conozcan de ello. Contratemos
para hacer nosotros nuestra propia investigación. Eso es fundamental en ese tipo de fase preprocesal. Nosotros investigamos paralelamente a la fiscalía y créame que eso da resultados 100% para ganar la investigación y hacer archivar el proceso. Hacer una investigación paralela por nosotros, una investigación de campo, pero también una investigación teórica a los libros, a las redes sociales, etcétera, tanto de la víctima, del ofendido, cuanto de nosotros, de nuestro cliente, del otro abogado. También hay que investigarlo al otro abogado. Hay que saber quién es la otra parte procesal. A veces hay abogados mañosos, mentirosos, falseadores de la verdad y de las pruebas. Hay casos que yo he ganado personalmente demostrando que ha forjado pruebas. Entonces se les procesa por fraude procesal. Eso hagan los colegas. Y por supuesto, la investigación que realiza el miembro de la Policía Nacional, hay que acudir, darle una mano en el conocimiento, llevarle al lugar de los hechos. Cuando estemos en la reconstrucción de los hechos, por ejemplo, uno hay que ponerse en el papel de la víctima y del victimario. Si es posible, uno mismo indicarle al investigador, si es que tiene conocimiento sobre tal o cual diligencia que tiene que solicitar en las recomendaciones a la fiscalía. La mayor parte de veces esas investigaciones no son completas, son parciales y por supuesto nos da la pauta para poder objetarlas o impugnarlas de acuerdo a la pericia, de acuerdo a la investigación que se realice. Por último, nosotros debemos manifestar también en esta fase del proceso penal. ¿Qué debemos pedir aparte de la defensa? Debemos solicitar una medida cautelar. Fundamentalmente la medida cautelar hay que hacerlo a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que hacer una petición a los organismos de protección de los derechos humanos en nuestro país. Hay que presentar en la Defensoría del Pueblo, inclusive, aunque para mí no sirve casi para nada. Sin embargo, hay que hacerlo para tener un respaldo posterior a un proceso penal. Hay que solicitar, dependiendo del caso, el testimonio anticipado de la presunta víctima. Eso lo hace Fiscalía o el abogado que acusa. Nosotros somos defensores. Sin embargo, hay que hacerlo, hay que también nosotros guardar la lealtad procesal. Y por supuesto, hay momentos en que debemos presentar y solicitar medidas también cautelares que tienen que ver, no cautelares de prisión ni mucho menos, porque eso no compete este momento de la fase preprocesal. En definitiva, en esta fase es importantísima para la defensa y sentar las bases para el posterior a la siguiente fase de instrucción fiscal, que ojalá lo podamos hacer esta misma semana, pero desde el punto de vista práctico. Quedan muchas cosas por hablar en esta fase preprocesal. Consta en el código, consta el trámite, la dogmática, pero estas cosas son prácticas, son reales, en vivo y en directo, como diría alguien. Y por supuesto guardar la cordura, el respeto con la fiscalía, la buena fe procesal, la lealtad procesal. Somos auxiliares de investigar la verdad de los hechos y hacerlo con mucho conocimiento. Y si nos toca hacer esa fase, pues la fase generalmente es mucho más escrita que oral. Hacerlo, obviamente, dando ejemplo de cordura, de conocimiento, de buena salud también, porque un litigante que no tenga buena salud, que ya no estemos en capacidades mentales, no cabe ni tomar siquiera un caso penal. Queremos recibir alguna inquietud de alguno de los compañeros. Dice, ¿qué hacer si el informe psicológico es falso? Si el informe psicológico es falso, eso comete un delito. Eso se llama fraude procesal. Entonces, inmediatamente hay que solicitar que el fiscal solicite a otro fiscal, se inicie la indagación previa y si no, nosotros presentar la denuncia correspondiente para sancionar a ese perito y obviamente a ese abogado que lleve a una pericia falsa. Es un delito. Luego también preguntan por qué razones se archiva una causa. Fundamentalmente, en el código constan las razones en forma específica. Sin embargo, fundamentalmente, cuando no se cumplen los elementos para establecer una presunta responsabilidad y obtener elementos de convicción. Segundo, cuando se demuestra en la investigación que los hechos, materia de la investigación,
no se adecúan a un tipo penal, a una conducta sancionada por la ley. Es decir, no es delito. Tercero, cuando de los elementos de investigación vemos que no se puede comprobar conforme a derecho, conforme a la Constitución, conforme a las leyes internacionales y a los principios, la materialidad de la infracción y por ende la presunta responsabilidad para pedir una formulación de cargos. Quiero saludar a nuestro gran representante del teatro ecuatoriano, el señor don Galo Escudero, a nuestro gran amigo empresario don Byron Núñez, a la actriz ecuatoriana Rudy Ivón, a nuestra colega Liz Borja, al doctor maestro en Derecho Penal José Logacho, a la licenciada Michelle Torres, educadora, y al colega Michael Zambrano desde la ciudad de Manabí, a la ciudad de Loja. Mis saludos a todo el país. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Peach and Greenland.